Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva materia que vamos a empezar a cursar los viernes a la noche. Esto es comunicación política e institucional. Nos vamos a estar encontrando una vez por semana y el objetivo de este primer video es presentar la materia, presentar la clase. Seguramente nos vamos a ir conociendo poco a poco a través de la plataforma, el foro, por supuesto el correo electrónico, las distintas alternativas que tenemos para saber un poco más de nosotros. De hecho, en esta primera clase ya está abierto un foro para conocernos un poco más. Ahí les cuento algo de mí y la idea es que ustedes me cuenten algo sobre quiénes son, qué hacen, cómo viene la carrera hasta acá, qué han visto. Va a ser muy importante eso para que nos salga más que bien este tipo de cursada con esta particularidad. Cursar de manera remota, de manera asincrónica especialmente, es todo un desafío. A veces hay personas que se llevan mejor o peor con estas dinámicas y en mi experiencia en estas modalidades, el éxito se allana, se asegura cuando vivimos la experiencia lo más parecido al aula real, dentro de las posibilidades. Y eso tiene que ver con la manera en que interaccionemos, cómo nos comuniquemos entre nosotros, aún a pesar de las condiciones asincrónicas, todo lo que nos permita estar en contacto, y ahí tenemos los foros, hacer preguntas, relacionarnos, va a hacer que esto se funcione como un aula y como una clase. Así que los invito a estar en contacto, a participar, a, a plantear dudas, zonas raras, comentarios extras, compartir materiales que les resulte de interés, algo que tenga que ver con lo que estamos viendo en la cursada, que ustedes crean que lo identifican en algo de lo cotidiano. La idea del feedback, de la interacción, es lo que nos va a ir permitiendo hacer una cursada más que interesante. Todas las semanas, todos los viernes tendrán una clase nueva, tendremos videoclase, tendremos contenidos para que trabajen, contenidos en audio, textos, material online, actividades puntuales, guías de lectura, cuestionarios, punteos de repasos y ejes de las clases. Hay absolutamente, o habrá a lo largo de la cursada, un poco de distintos tipos de materiales que nos van a servir para debatir, discutir, reflexionar, trabajar, hacer actividades y por supuesto aprender, que ocurre en el marco de todo esto, todos estos procesos que se van superponiendo. Ya en las próximas clases empezarán a aparecer actividades prácticas y los foros, por supuesto, será importante para cumplir con las condiciones de aprobación, estar al día con estas actividades. No conozco el detalle de sus cursadas anteriores, así que para mí va a ser muy importante que me puedan ir contando, puedan dar en esa presentación, en ese feedback, contarme algo sobre contenidos que ya hayan visto. La idea, por supuesto, en las materias es que no haya material que se superponga, material que ya hayan trabajado o visto, la idea es que no. Y les voy a agradecer que me den ese feedback a medida que van cursando, a medida que van avanzando en las materias. La idea es que no, y se supone que no, pero si aparece algún contenido, algún material, alguna temática que ustedes ya conocen, ya vieron, ya trabajaron, o algún tipo de ejercicio, cuéntenmelo, escríbame, mándenme mensaje, así eventualmente repensamos a una actividad o buscamos algún tipo de contenido, una bajada, si hay algún material de lectura que ustedes ya trabajaron en algún otro lugar, podemos buscar reemplazos. Por eso, bueno, esto por supuesto en un aula 100% presencial es en el momento. Acá hay que hacerlo en forma remota, así que
les voy a pedir profundamente que me den su feedback. También bienvenido el feedback sobre la dinámica de cursada, porque esta cursada va a estar ocurriendo a lo largo de semana tras semana. No es como ocurre en otros cursos online, en otros cursos de esta forma, que es un curso cerrado. No es que ustedes se encuentren con un contenido asincrónico estanco, un curso prearmado, que no puede ser ni cambiado ni adaptado. No, estamos cursando a la par. Esta clase la estamos grabando, les estoy grabando esta clase para este encuentro de este viernes 9, y así será semana a semana. Así que tenemos todo el margen para hacer ajustes sobre una planificación, una serie de contenidos que están prearmados, prediseñados y prepensados, pero tenemos mucho margen para hacer ajustes. Les dejé algo ahí de mí en la presentación en el foro, en el que les pido que me cuenten algo de ustedes, pero para que sepan algo, soy licenciado en periodismo, profesor, doy clase en varias instituciones. Este es mi tercer año en UDEM con esta materia y enseño en distintas instituciones, siempre disciplinas relacionadas o áreas o materias relacionadas con comunicación. Enseño en relaciones públicas, en comunicación, en periodismo, en general siempre materias o disciplinas relacionadas con estos temas. Esta es una materia que me encanta la comunicación, a mí me encanta la comunicación política, la comunicación institucional. Nos vamos a ocupar especialmente de la comunicación política y la comunicación orientada al tercer sector y organizaciones no gubernamentales. Esa es nuestra zona en la materia. En general, la comunicación política se suele dividir teóricamente en dos grandes zonas: la comunicación en campaña política y la comunicación desde los gobiernos, que a veces tienen similitudes, tienen diferencias, hay enfrentamientos en esas miradas. Un tema que va a dar vueltas en la materia y que suele aparecer es de qué manera se tiene que comunicar en campaña para llegar a ser gobierno y de qué manera se tiene que comunicar en gobierno, porque ya no es lo mismo que estar en campaña. Si hay similitudes o diferencias, hay, y que las hay, y que de hecho a veces algunos de los problemas que se suelen dar en gobierno es que se comunica como si todavía estuviéramos en campaña. Así que eso lo estaremos discutiendo, ¿no? Las dos grandes zonas de la comunicación política y cuánto esto se interrelaciona, la comunicación política, con otras disciplinas, por ejemplo el marketing, por dar alguna zona de cercanía, el periodismo, la relación entre la comunicación política y el periodismo, el espacio público, de más está decir, todo lo que tiene que ver con redes sociales, la propaganda, la clásica y tradicional propaganda que estudiamos hace siglos, aquí aplicada en términos más nuevos al universo de fake news, al universo de la construcción de la realidad, más que el reflejo de la realidad. Ahí entran también la comunicación política. Hablaremos de temas que quizás se superpongan, esperemos que no, pero que tienen que ver con conceptos como los de opinión pública, comunidad, y hablaremos también en esta visión de la comunicación política de partidos políticos, de gobiernos, pero también de sectores que muchas veces no están ni en el gobierno, ni en la oposición, ni forman parte de un partido político, pero tienen intereses políticos, por ende también nos interesan. Tienen vínculos o de alguna manera están cercanos al accionar y al desarrollo político. Así que eso también entrará en nuestra zona de la cursada. Buena parte de la discusión de la comunicación política tiene que ver con el obtener votos, pero esto se amplía, tiene que ver con la creación de sentido, de ideas de sentido común,
con el espacio en asambleas comunitarias, el espacio de la plaza pública, el parlamento, las relaciones con los barrios, las comunidades, el tercer sector, en todos estos espacios en los que hay ciudadanos, políticos, personas con intereses, ocurren o se desarrollan distintas estrategias de comunicación política y también institucional, y el debate público nos interesa, la manera en que se desarrollan, se generan o se anulan estos debates en distintas, quienes los generan y quienes intentan que no se generen, en estos distintos espacios. Y hoy hay un gran avance de las redes sociales, así que por supuesto las redes o el espacio online nos interesará, pero trataremos de entender que no es el único y que aunque estemos muy digitalizados, todavía hay espacios de encuentro en los que, de carne y hueso, en los que ocurren hechos de comunicación política. Así que también estaremos deteniéndonos en esas zonas y en esas discusiones, que son las discusiones actuales, muy actuales en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de un crecimiento en muchas comunidades, en muchos países, de usos de redes para, incluso desde gobiernos, desde partidos políticos, para instalar temas a partir de fake news o forzar estrategias de comunicación, y eso nos ocupa y nos preocupa. Así que de eso hablaremos de la manera de comunicar políticas públicas, de los aciertos o los fracasos que muchas veces los gobiernos tienen a la hora de comunicar lo que hacen o lo que dejan de hacer, que eso también, por supuesto, puede ser un acierto, puede beneficiar a un gobierno, comunicar bien o no. Nos vamos a ocupar, como les contaba, de la comunicación en organizaciones no gubernamentales, tercer sector especialmente, y otras instituciones que forman parte del interés comunitario. Así que creo que será una cursada atractiva, interesante, con buen material. Tenemos buen material para notar, prestar atención, discutir, identificar estas estrategias, estas dinámicas, las distintas variables que podemos considerar para comunicar en forma efectiva. Vamos a ocuparnos especialmente de la comunicación en estas pequeñas o grandes organizaciones que tienen otras preocupaciones e intereses en cuanto a sus públicos internos o externos, y las relaciones con los gobiernos y las comunidades. Eso nos va a ocupar cuando hablemos de el área más institucional y del tercer sector. Vamos a incorporar vocabularios, por supuesto contenidos, análisis, ejemplos, veremos imágenes, videos, pensaremos cómo se han dado estos cambios a lo largo de, sobre todo siglo XX-XXI, en muchos casos por cuestiones tecnológicas, pero vamos a identificar que hay una cantidad de puntos en común, de hechos comunes que se han mantenido a lo largo de todo este tiempo, más allá de los cambios tecnológicos. Así que este es el espíritu de la cursada. Espero yo desde acá que todo sea genial, salga muy bien. Las experiencias anteriores fueron muy positivas, por suerte. Insisto con esta idea del feedback, insisto con esta idea del contacto, de la opinión directa, ya sea, insisto, acuérdense, en los foros o en los correos electrónicos, que quizás sea el espacio en el que me pueden contactar de una manera más personal, individual, si no quieren que todo el curso, somos un curso chico igualmente, se entere todo lo que piensan o lo que quieren decir, ¿no? Porque en el foro, bueno, lo vemos todos. Así que me envían
correo electrónico para cualquier tema concreto o algún feedback puntual. El inicio de la materia va a ya en esta clase, con el material que tienen publicado y las consignas. Empezamos con la zona de la comunicación política. Vamos a entrar ahí para ir terminando en la comunicación del tercer sector. A mí me va a interesar muy especialmente prestar atención a lo que viene en un par de clases sobre propaganda. Vamos a notar cuánto de las técnicas tradicionales de la propaganda que se identificaron, pensaron y utilizaron durante fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta la mitad del siglo XX, siguen vivas en sus nuevas versiones. Y vamos a tratar de relacionar mucho estas tradicionales técnicas de propaganda con el universo de la desinformación y fake news que hoy conocemos con estos términos, pero me interesa muchísimo que notemos cuánto hay de un traslado de eso a esto. Y vamos a hablar de, evidentemente, desde acá coincidiremos, plantearemos que todas estas técnicas de propaganda en la actualidad son técnicas de desinformación y manipulación, pero vamos a hablar de qué es lo que sí consideramos que sí podemos hacer en forma. Sí hay una comunicación política, una comunicación institucional profesional, ética, correcta, creativa, talentosa, y vamos a poner el foco ahí para mostrar qué es lo que consideramos que atenta contra la profesión, contra la calidad, y por supuesto implica un abuso de los derechos de los ciudadanos, y qué es lo que sí se puede hacer y es correcto, y cómo podemos enfrentar o discutir estos tiempos modernos en los que hay tanto de esto. Siempre ha habido, pero ahora creo que un poco más. Y otro tema que nos interesa y nos va a interesar en comunicación política, y que habrá niveles y grados para discutir esto, lo iremos viendo durante la materia, es la construcción del oponente, la construcción del otro, el que es distinto, lo que en algún nivel es básico y válido, porque yo soy un partido político y quiero ganar frente al otro que es distinto a mí. El gobierno es distinto a la oposición, un candidato es distinto al otro. Esto en un nivel es básico, conceptual, correcto, pero quizás se distorsiona mucho en algunas oportunidades. Lo veremos. Otro tema que es transversal a la materia es la idea de cercanía o lejanía, la construcción de figuras, personas, personajes políticos, candidatos, gobiernos, cercanos o lejanos, para trabajar la idea de identificación, de vínculo, y quién está del otro lado, cómo lo vemos. ¿Es un votante, un ciudadano, un vecino, el pueblo? ¿Qué términos utilizamos? También será una de nuestras discusiones, ¿no? ¿Cómo vemos al otro en comunicación política y en comunicación institucional? Hay, por supuesto, distintos enfoques, teorías, autores, pensadores que desde la ciencia política y también desde otras disciplinas, la comunicación, las lingüísticas, la semiótica, la comunicación corporativa tradicional, el marketing, la identidad de marca, se van interrelacionando en este complejo universo de la comunicación política. En líneas generales, esta es nuestra materia. Esto es lo que vamos a ir haciendo paulatinamente. Quería darles la bienvenida a la aventura. Los dejo con el resto de la clase, el resto del material, para ya empezar a trabajar. Y para el viernes que viene tenemos un nuevo encuentro ya con más desarrollo de contenido, más consignas, más laburo, más actividades, y estamos en movimiento. Muchas gracias, un gusto, me escriben por mail, espero sus participaciones ahí en el foro de presentación para que me cuenten, y ustedes probablemente ya se conozcan, no sé si se conocen o no, pero al menos yo los conozca, y entre ustedes un poco más, y estamos en contacto. Gracias, un gusto, besos y hasta la semana que viene.